Con escasez de tierra y de riqueza en el país del norte, algunos vikingos ponen a un lado sus diferencias y se preparan para buscar fortuna en otro lugar. Las manos y las herramientas que un día dieron forma a los arcos de los graneros se dedican ahora a otra tarea. A lo largo de las costas de los fiordos norteños se está fabricando algo. Algo que cambiará las vidas de este pueblo. El barco vikingo. Estas naves extraordinarias de diseño revolucionario darán un nuevo rumbo a la historia y lanzarán una ofensiva que dominará Europa y ultramar en los 3 siglos siguientes. En su barco, los vikingos condensan siglos de técnica de construcción naval y destreza en la navegación. Sin el barco vikingo no habría habido vikingos. Es la evolución de esa tecnología la que les permitió dejar huella en la historia. Con el tiempo, aprendieron a construir barcos lo bastante fuertes para navegar por el Atlántico Norte y para recorrer largas distancias. Se podía fabricar uno de esos barcos en un mes o 6 semanas, y el diseño era siempre exactamente el mismo. Hacían el barco más ancho si navegaban por aguas tranquilas, y tan hondo como les hiciera falta cuando navegaban por el océano abierto. Cuando necesitaban un barco de ataque que pudiera remontar los ríos de Rusia a Europa, un barco que penetrara en el corazón del continente, podían utilizar el mismo diseño y la misma técnica, pero en una versión de menor tamaño. Eran tan ligeros que se podían transportar porteándolos, se podían remolcar por los ríos y navegar a vela. Ese era uno de sus rasgos importantes, porque sus barcos eran rápidos como un rayo y no había nada que pudiera atraparlos. Ya no se trata de una nave costera como muchas de las del Mediterráneo. Podían saltar de Noruega a Escocia, y de las Islas Fero a Islandia, y de Islandia a Groenlandia, atravesando mares abiertos que eran tan peligrosos que los barcos costeros ni siquiera lo intentaban. A los vikingos no les daba miedo y tenían la tecnología para llevarlo a cabo. El resultado, un barco con poca resistencia al agua y una alta adaptabilidad, una maravilla tecnológica para su época. A los vikingos no les guía un único rey, ni un gobierno central. Cada aldea noruega actúa de modo independiente. Cada una proclama a su propio rey. Los vikingos se alían entre ellos para las misiones peligrosas, dejan atrás a las mujeres y los niños y zarpan. En busca de botín. Y llevan armas adecuadas para el pillaje. Entre las primeras víctimas de sus incursiones están los monjes de Lindisfarne, en la costa inglesa, en junio del año 793. Lindisfarne es la sede del monasterio de San Cuthberto, uno de los lugares más sagrados de las islas británicas, rico en devoción y en otros tesoros más tangibles. Cuando los monjes escuchan las campanas que les anuncian la hora de la misa, de repente salen del mar unos dragones. Los vikingos cayeron sobre ellos como una plaga, los descuartizaron, se lo llevaron todo e incendiaron el lugar. Los monjes se encontraron con el infierno y describían a los vikingos como demonios del Averno que se habían desatado sobre ellos. Los vikingos eran guerreros. Es indudable. Vivían de la intimidación y el miedo, del terrorismo. Eran saqueadores, no eran soldados. Creo que eran extremadamente fieros, tanto como codiciosos y hábiles. Los consideramos bárbaros, pero en realidad creo que por su orden en la batalla, por el modo en que se aproximaban al objetivo, tenían un comportamiento militar muy disciplinado. El guerrero vikingo es una máquina de guerra muy sencilla. Es un gigante escandinavo, a menudo protegido por una coraza de cuero. Cada uno iba equipado con herramientas muy simples: un cuchillo, una espada y un hacha de batalla. Y según cuentan, el hacha de batalla era el arma más feroz de todas, porque los vikingos eran habilísimos lanzándola para decapitar a la gente o dejarla inválida.
Los monasterios a lo largo de la costa eran especialmente atractivos para los vikingos a causa de su gran acumulación de riquezas y a la pasividad de los monjes. La crónica anglosajona, que comienza a finales del siglo IX, es la principal fuente histórica de Inglaterra desde el siglo V al XI. Registra el terror causado por los invasores vikingos. Dice literalmente: las incursiones de los paganos destruyeron miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne, con el pillaje y la matanza. La historia considera el ataque blasfemo contra esos monjes y sus tesoros en el año 793 como un momento clave, el primer ataque marítimo vikingo a gran escala. Pero Lindisfarne y los otros monasterios vulnerables a lo largo de las costas británicas no fueron más que el principio. Cuando termina el siglo VIII, los saqueadores vikingos fijan la vista en premios más importantes. Las grandes ciudades de Europa están a punto de sentir el poder y la furia de los hombres del norte y a probar el filo de sus espadas. Los vikingos partieron de Escandinavia con el pillaje como objetivo. El ataque a Lindisfarne del año 793 desencadena un infierno de barbarie vikinga que amenaza extenderse a toda Europa. A mediados del siglo IX, unos 50 años después de Lindisfarne, ya se ha corrido la voz sobre las riquezas al alcance en Europa. Familias noruegas, pueblos y comunidades enteras se agrupan para construir barcos. Planean mejorar su nivel de vida a costa de las gentes ingenuas del otro lado del mar. Los españoles que más tarde llegaron a América buscaban oro, pero los vikingos buscaban plata. La plata era lo más valioso para ellos, y muchos de los objetos religiosos y de los elementos que se encuentran en los monasterios estaban hechos de plata. Las facciones vikingas zarparon cruzando el mar sin un jefe único que los dirigiera. Sus flotas agrupaban a veces montones de barcos. Pero aún así, cada flota actuaba independientemente, haciendo que la oleada de incursiones fuera más difícil de detener. La ambición de los jefes vikingos empezó a crecer, a la par que lo hacían sus reputaciones individuales. Europa era suya. Solo tenían que conquistarla. Europa es un continente extraño surcado por ríos, casi todos navegables. A diferencia de Norteamérica o África, que solo tienen unos pocos ríos grandes. Europa tiene muchos, así que los vikingos pueden meter sus barcos por casi cualquier gran caudal de agua. Sus barcos son largos y estrechos y no requieren mucho agua. Uno de los primeros ataques fluviales se produce en el año 845 a manos de un infame jefe vikingo danés llamado Ragnar. Con una flota de 120 barcos, se inspira en el recuerdo de Lindisfarne para elevarlo a otra escala. Su camino hacia la batalla es el río Sena, su objetivo, París. Incluso antes de llegar a la ciudad, los vikingos de Ragnar diezman la vanguardia de las fuerzas francesas a orillas del Sena, reservándoles a los prisioneros franceses un cruento final. En el fondo eran terroristas que confiaban que el miedo que inspiraban les facilitara el paso. No querían trabajar más de lo necesario e intentaban ser lo más crueles posible. Había un vikingo famoso al que llamaban el amante de los niños porque lanzaba bebés al aire y los pinchaba en su espada cuando caían. No eran buenas personas. Se dice que los vikingos de Ragnar ahorcaron a 111 prisioneros ese día. Un monje local llamado Emmentario describe el asalto vikingo y la devastación que le sigue durante décadas a lo largo de los ríos Sena y Loira y más allá. El número de barcos crece. La interminable riada de vikingos parece no cesar nunca. Los cristianos son víctimas de masacres, incendios y saqueos por todas partes. Los vikingos conquistan todo a su paso y nada se les resiste. Cuando la gran flota vikinga navega por el Sena hasta París, la gran ciudad está bien defendida. El rey de Francia, que residía en París,
decidió sobornarles en vez de sufrir la posible destrucción que resultaría del enfrentamiento. El rey de Francia, Carlos el Calvo, le paga a Ragnar casi 6 toneladas de plata y oro para que los saqueadores se vayan y no regresen jamás. Pero produce el efecto contrario. Cuando se corre la voz de que se pueden obtener tributos como botín, que hay tierra y mercancías por todas partes, el pillaje del norte de Europa y de todo el continente continúa con todavía mayor fervor. Entre los años 790 y 1100, los vikingos siguen el curso de todas las grandes rutas fluviales y marítimas hacia el corazón del continente. A los vikingos les aguarda un nuevo mundo. Los noruegos son tal vez quienes escriben el capítulo más brillante de la historia vikinga, como exploradores indómitos colonizando Islandia, Groenlandia y continuando más allá. Con la colonización de Islandia surge la historia de 2 vikingos noruegos legendarios, Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson.